Bueno, pues una vez más, mucho gusto de poder estar con ustedes, ver muchas caras de amigos ya. Ya se van repitiendo año tras año, que es lo que va formando una comunidad epistémica. Efectivamente, así es como vamos viendo que se cambian las cosas en distintas áreas del conocimiento con congresos anuales que van dejando programas de desarrollo para el futuro. Bueno, de lo que voy a hablar es de una propuesta que trata de vincular tanto metodología de la investigación como enseñanza del derecho bajo un mismo andamiaje, una misma estructura. Siguiendo lo que hemos puesto como título a nuestros volúmenes, la idea es reflexionar acerca de reinventar el derecho. Sabemos todos que las quejas que estamos escuchando más frecuentemente, no solamente en América Latina, incluyendo también España, tiene que ver con la enseñanza del derecho, pero recientemente también acerca de la investigación, metodología de la investigación jurídica. Estas mismas preocupaciones las hemos estado identificando a lo largo de los 6 años que llevamos trabajando en nuestros tomos, en las 2.500 páginas que he referido, y encontramos sistemáticamente ya un patrón de temas, de quejas y de problemas. Sin embargo, desafortunadamente, parte de todo ese esfuerzo no se está capitalizando como se podría, porque no estamos teniendo, en la mayoría de las ocasiones, proyectos de investigación. Comentamos, hacemos diagnósticos, decimos cuáles son los problemas, cómo creemos que podrían resolverse, pero no tenemos diseñado un programa de investigación a largo o a mediano plazo. Por otra parte, la diversidad de los supuestos de las propuestas que se hacen puede dificultar mucho el articular un programa conjunto para modificar en la tradición romano-germánica prácticamente, no únicamente en América Latina, estos dos procesos, tanto el de enseñanza como el de la metodología. Con respecto a la metodología jurídica, al menos en nuestro medio jurídico, se ha iniciado a finales del año anterior y en este, una polémica acerca de metodología de la investigación jurídica. ¿Hay algo que pueda denotarse con la expresión metodología de la investigación jurídica o no? Un análisis riguroso que forma parte de una tesis doctoral que estoy dirigiendo muestra los problemas que hay alrededor de esto. Y una investigación que presenté el año pasado, basada en grupos focales, también muestra que en los 3 grupos focales de profesores de metodología, de tutores y de alumnos de posgrado, el elemento constante tiene que ver con la duda y la falta de claridad acerca de qué entender por metodología de la investigación jurídica. En este debate ha surgido la percepción de que no hay metodología de la investigación jurídica, particularmente por quienes hacen investigación aplicada, sociólogos, demógrafos, geógrafos, etc. En realidad, como les comentaba, sí hay razones para asumir que hay un problema importante con respecto a qué entender con metodología de la investigación jurídica, pero desde luego tampoco podemos aceptar la crítica que se hace acerca por el grupo de investigación jurídica aplicada, porque esto nos lleva a un epistemicidio jurídico, si me permiten la expresión, ahogado en un tutti frutti metodológico. En este punto vale la pena recordar lo siguiente, refiriendo a Kelsen y en el término que usa la traducción de Tejerino. En realidad, para él, el derecho lo que proporciona son los esquemas mentales que determinan cómo podemos recortar del mar de hechos sociales empíricamente perceptibles los que son jurídicamente relevantes de los que no son jurídicamente relevantes. Y la generación de estos esquemas es tarea de los juristas, de tal suerte que el explanandum o el dominio de explicación sobre el cual se puede hacer investigación empírica presupone la construcción de ese explanandum desde los esquemas de los juristas. Bueno, el objetivo de la plática, que está conectado con mi tema de investigación principal, que es la promoción de una nueva manera de entender el derecho, la que llamo constructivismo jurídico complejo, es tratar de dar respuesta con un mismo andamiaje a la crisis epistemológica del derecho en general, con el mismo andamiaje proponer un modelo de enseñanza anclado en nuestras propiedades biológicas, procesos cognitivos básicos superiores. Tenemos muchas especulaciones acerca de son competencias, muchas de ellas son meramente subjetivas. ¿Cómo lo podemos anclar? Creo que la manera más rigurosa es a través de procesos cognitivos básicos superiores. También integrar de manera coherente la reconstrucción de la teoría del derecho y de la metodología del derecho que presenta problemas. Y por último, hacerla compatible con investigación interdisciplinar también y finalmente
todo esto es vigente dentro del pensamiento lineal, pensamiento que explica el mundo con base en los supuestos epistémicos del empirismo, relaciones de variables independientes y dependientes, pero sobre todo sentar también las bases para transitar a una concepción del derecho que sea acorde con lo que está modificando la manera de pensar en distintas áreas del conocimiento, dos grandes paradigmas que están impactando de manera transversal, que son las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. Entonces el objetivo es cómo en un mismo andamiaje conceptual podemos dar cuenta de todos estos fenómenos, lo cual nos puede permitir articular nuestros programas de investigación conjuntos. Bueno, simplemente, si observamos esto rápidamente, 2 por 3, 5, 2 más 3, 5, 2 por 3, 6, y elevamos a nivel de abstracción, tenemos los mismos operandos con operadores diferentes, generan salidas de información distintas, lo cual también ocurre con el lenguaje. Si esto significa traducirlo a voz pasiva, sabemos que el resultado sería Don Quijote de la Mancha fue escrito por Cervantes. Pero resulta que lo mismo sucede en derecho. Si una norma 1 emitida en tiempo 1 es contradictoria con norma 2 emitida en tiempo 2, el operador que nos permite procesar y resolver este problema es lex posteriori deroga ad priori. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como agentes cognitivos somos procesadores de información y podemos procesar distintas clases de información con distintas reglas de procesamiento. Esta misma idea que explicamos con estos ejemplos también tiene una explicación o da lugar a una explicación epistémica importante. Podemos decir que las concepciones del mundo a lo largo de la historia son el resultado de la forma en la que se procesa la información en cortes sincrónicos determinados. Podemos dividirla en una primera etapa de epistemología especulativa, epistemología empírica, siguiendo o de acuerdo con lo que también establecía Rolando García. Por ejemplo, a la primera etapa corresponderían enunciados de este tipo: los seres celestiales son ángeles, serafines y querubines. A la segunda etapa correspondería energía igual a masa por aceleración al cuadrado. Las dos son afirmaciones. La diferencia es que la primera no tiene condiciones de verdad y la segunda tiene condiciones de verdad a través de contrastación empírica y una teoría de la verdad determinada. Pues esto tiene un impacto en derecho también. ¿Por qué? Porque las distintas concepciones del derecho son subproductos de la forma de procesar información paradigmáticamente en cortes sincrónicos determinados. Así encontramos, por ejemplo, que la concepción derivada del pensamiento griego es Antígona, del pensamiento escolástico es la Suma Teológica, del racionalismo, por ejemplo, es el Leviatán, y el mismo fenómeno se presenta después de esta gran crisis epistémica. Durante el empirismo surge el positivismo jurídico y las escuelas del realismo jurídico escandinavo, americano, la jurisprudencia sociológica, etc. Pero esto está en crisis también. Esto está en crisis, la epistemología empirista está en crisis en general en todas las disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que actualizar también nuestra manera de entender el derecho. Desafortunadamente lo que tenemos es un Frankenstein epistémico actualmente. Nuestra manera de procesar la información combina, por ejemplo, planteamientos esencialistas provenientes de Platón, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? Con enfoques de carácter conceptual. Toda la dogmática penal heredera del racionalismo alemán es de carácter meramente conceptual, pero ¿dónde está el soporte empírico? Desde luego las pretensiones empiristas y mezclas muy extrañas. No es difícil que alguien encuentre en un libro cuál es la verdadera naturaleza de… Verdad es un término que corresponde al empirismo, mientras que esencia o naturaleza corresponde al pensamiento platónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que volver a un punto de partida cero para dar de baja a Frankenstein epistémico. Esto tiene consecuencias importantes. Nuestro estilo de procesar información ha generado una dogmática meramente documental, no tiene validación empírica y pretendemos que se haga investigación por quienes solamente tienen formación como operadores jurídicos. En el ámbito del empirismo, por más que digamos que suscribimos el empirismo, carecemos de los andamios comunes a las demás ciencias. Por eso no somos interlocutores válidos con las otras disciplinas. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, simplemente referir que con respecto al pensamiento esencialista ha sido superado por el planteamiento analítico. En lugar de preguntarse por esencias metafísicas ¿qué es X?, la pregunta ¿qué significan los términos?, siguiendo la idea del esclarecimiento del pensamiento a través del análisis del lenguaje propio de la analítica. Pero también resulta que el empirismo está en crisis.
La idea de que existe una realidad objetiva la podemos constatar con esto. Lo primero que vemos ahí son dos rostros enfrentados, una copa. Pero fíjense que pueden ver un alfil de ajedrez, pueden ver un peón de ajedrez, pueden ver una mesa. Si hacemos un corte imaginario, tenemos el final del frasco de una botella, aquí vendría la rosca y el líquido que vierte hacia arriba. Si llevamos esto al terreno de las ciencias duras y entramos a un laboratorio de física teórica y vemos al físico viendo una cámara de burbujas, estamos viendo las mismas burbujas que él, pero si le preguntamos qué está viendo, nos dirá que está viendo procesos subnucleares, no que está viendo burbujas. ¿Dónde queda entonces la tesis central del empirismo ingenuo de que el mundo está dado y lo podemos percibir a través de los sentidos tal cual es? Ni siquiera en la ciencia, ¿qué pasa en derecho? Bueno, esto tiene que ver con la ruptura de variables dependientes e independientes, tiene que ver con la idea del caos, no me voy a detener en esto. Pero, por ejemplo, esta idea de que podemos determinar empíricamente las cosas, que también aplicaría para quienes quieren hacer investigación aplicada y hacer a un lado los esquemas jurídicos. Empíricamente hablando, el mar son olas que van y vienen, pero los juristas distinguimos entre aguas nacionales y aguas internacionales. Y la pregunta es empíricamente, ¿dónde está la diferencia? Y la respuesta es que empíricamente no hay nada. Noten ustedes que es el resultado del lenguaje que genera esquemas cognitivos que determinan cómo organizo el mundo. Es el resultado de lo que está establecido en tratados internacionales, que son texto. Quiere decir que también para nosotros aplica lo que estamos hablando en el ejemplo del físico teórico. Si el físico teórico ve procesos nucleares donde nosotros vemos burbujas, nosotros vemos la diferencia entre aguas nacionales y aguas internacionales donde el resto ve un continuo de olas. El derecho entonces contribuye a la construcción social de la realidad. Bueno, la propuesta del constructivismo jurídico complejo se lo puedo definir de la siguiente manera, es un Weltanschauung, es un término alemán que no tiene exactamente traducción en español, pero es un nuevo enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado, quiere decir que es una continuación de lo que se desarrolla en la ciencia, mediante integración de ciencias cognitivas, teoría de sistemas complejos, filosofía del lenguaje, cierto tipo de teoría discursiva, teoría general del derecho, cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión acerca de la forma en la que tanto derecho positivo como teoría jurídica incide en la construcción social de la realidad a través de agentes individuales y de instituciones. Bueno, voy a tener con esto algunos conceptos provenientes de ciencias cognitivas que vamos a presuponer. Somos procesadores de información, ya lo vimos, y procesamos distintas clases de insumos cognitivos al mismo tiempo. Esta cognición es corporizada, inaugurado básicamente por Damasio. Quiere decir que no estamos teniendo procesos cognitivos solo en el cerebro, sino que involucran básicamente todo el organismo, el sistema endocrino, las emociones, sistema nervioso, etc. Esto incluye un inconsciente adaptativo que no tiene que ver nada con el freudiano. Es el que nos enseña a conjugar de manera natural sin tomar clases de gramática cuando somos niños. La cognición es situada, además de ser corporizada, es situada. Cuando salimos de aquí a un coffee break, la atención que tenemos, el trabajo en memoria de trabajo, trayendo información de memoria a largo plazo, cambia y además tiene una decisión consciente. No decimos conscientemente, ahora switcheo a otro modelo de cognición corporizada. Esta cambia situacionalmente. Y desde luego, como ya hemos visto, como resultado de esto surgen estos modelos mentales que son los esquemas que determinan cómo organizamos el mundo. La formación del físico en el caso de la teoría, nuestra formación de juristas con respecto al mar. Hay una teoría de la mente extendida, no me voy a detener en eso, y hay toda una teoría de la artefactualidad, definiendo artefacto como todo aquello que creo o que adapto para ciertos fines. Se suele hablar de artefactos culturales, de artefactos objetuales, de artefactos epistémicos. Una ecuación es un artefacto, un diagrama es un artefacto. Desde luego el lenguaje es un artefacto que cumple múltiples funciones y alguna de estas funciones implica también artefactos normativos, los que utilizamos para regular la interacción social. Esto es importante porque todos nuestros modelos mentales, nuestros estados de cognición corporizada determinan un binomio cognitivo-conductual. Me comporto en función de mis estados corporizados y mis estados cognitivos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo opera esto con un jurista.
Está recibiendo información tanto de la legislación como de la jurisprudencia, como de doctrina, el discurso práctico del caso que presenta, en teoría general del derecho, procesa esto con ciertas reglas cognitivas y al final emite un acto lingüístico que cambia el mundo, te sentencio culpable. Conceptos provenientes de teoría de los sistemas complejos. Sistema complejo es un término que se refiere a un conjunto de elementos interactuantes cuya dinámica no es el resultado de ninguna unidad central de proceso, sino que es el producto de los procesos de interacción autoorganizativa de esos elementos. Son sistemas dinámicos, autoorganizativos, esta propiedad que comentábamos. Dan lugar a emergencia, donde la emergencia es una dinámica que no encontramos en la primer dinámica que le da lugar. Por ejemplo, cloruro y sodio son sustancias tóxicas para el organismo, aisladas. De la interacción molecular autoorganizativa entre el cloruro y el sodio emerge la sal, donde la propiedad de la toxicidad desapareció. Sus elementos son codependientes y nos vamos acercando a nuestros sistemas cognitivos, los podemos entender como sistemas complejos. Al final de la novela de Agatha Christie resulta que el asesino era el mayordomo y hacemos una reconfiguración de todo lo demás. O cuando nos llega una prueba superveniente en derecho. Evolutivos pueden tener propiedades recursivas y ahora vamos a aterrizar un poco esto. Cada hormiga es un agente estúpido. De la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente que puede producir incluso esto. Cada neurona es un agente estúpido. De su interacción autoorganizativa emerge el pensamiento. Y este es muy interesante, porque aquí ligamos cognición con complejidad. Tenemos un nicho cognitivo, cada uno de estos sujetos tiene un estado de cognición situada, cognición corporizada. También están activados sus modelos mentales que están implicando su formación como brokers. Están actuando en función de distintos artefactos que corresponden a los distintos tipos de documentos financieros con los que están realizando sus transacciones. Nadie los está coordinando como director de orquesta. Sin embargo, de los procesos autoorganizativos, lo que emerge es la cotización de la bolsa cotidianamente. Si cambiamos esto por un tribunal o lo cambiamos por cualquier institución jurídica, vemos entonces dónde está el sentido de la conjunción entre las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. En filosofía del lenguaje básicamente me interesa resaltar esto. John Searle habla de hechos brutos y hechos institucionales, reglas regulativas y reglas constitutivas. Los hechos institucionales son los que no pueden existir en el mundo si no es porque previamente una regla determinó sus condiciones de existencia. Por ejemplo, un hecho ajedrecístico que podemos percibir empíricamente y determinarlo como condiciones de verdad de alguien que afirma algo acerca del estado del juego, solo puede ser identificado en el mundo porque hubo reglas constitutivas que crearon el juego de ajedrez. Sin la constitutividad de esas reglas, no podríamos encontrar jaques mates en el mundo. La tesis es que aunque Searle no se interesa directamente en el derecho lo podemos entender como un sistema de reglas constitutivas que puede producir hechos jurídicos institucionales. Cuando derogo un artículo de materia fiscal, es imposible encontrar en el mundo un hecho jurídico de evasión fiscal de ese impuesto. Bueno, aquí está como las reglas constitutivas del derecho, crean espacios donde hay sujetos, reglas de interacción, tiempos en los que pueden llevar las interacciones, etc. Bueno, ¿cuál sería, tomando en consideración primero esto, ahora ya vamos a ir avanzando en los otros andamios, los andamios que tienen que ver con las competencias de los juristas ligadas con ciertos procesos cognitivos? Aquí tenemos la lista de procesos cognitivos básicos, atención, memoria, percepción, etc. Tomen en cuenta ustedes la relevancia de estos procesos, por ejemplo, en los juicios orales. No haber tomado en cuenta los límites de la atención natural de los operadores jurídicos puede traer serias consecuencias. Y aquí tenemos los procesos cognitivos básicos superiores: lenguaje, generalización, abstracción, razonamiento, toma de decisiones, solución de problemas, planeación, creatividad. No me voy a referir a todos, solamente voy a ejemplificar con dos: lenguaje y razonamiento. El lenguaje como un proceso cognitivo básico superior y como competencia en la formación jurídica. Podemos tomar como el primer o el segundo andamio, tomando en consideración ciencias de la complejidad ligadas con
con cognición, que es consistente con la concepción analítica del derecho. Se caracteriza, primero, lo podemos relativizar, rechazar la tesis de que la moral es un criterio de identidad de las normas que pertenecen a un sistema por el problema del relativismo moral. Pero segundo, recurre a uso de herramientas de análisis del lenguaje, que a su vez están convalidadas por lo que empíricamente ocurre en el mundo como condiciones de verdad. Pone especial atención a la estructura lógica de los enunciados. Esto corresponde a una herencia del positivismo lógico. Y busca generar modelos teóricos que tiendan a explicar lo que sucede en los hechos jurídicos sociales de manera unívoca, es decir, que no cada quien puede decir lo que se le dé la gana. Y además generar argumentos que cualquier agente racional puede evaluar y tiene que aceptar si se comporta como agente racional más allá de sus deseos en contrario. Lenguaje. Pues lo que yo he trabajado y lo uso en mis clases y creo que funciona muy bien. Primero familiarizamos a los estudiantes con las palabras. ¿Cuáles son las propiedades semánticas de las palabras? Estas corresponden a los operadores más, por, etcétera. Porque cada uno de estos implica procesamiento distinto de las palabras que resuelven microproblemas. Son reglas de procesamiento que resuelven microproblemas. Desde luego, las palabras no están aisladas, constituyen estructuras semánticas o redes semánticas con importantes consecuencias entre ellas, y en una escala superior se organizan en enunciados y proposiciones. Aquí tenemos ejemplo de estructura arborescente, de lenguaje coloquial, pero podemos cambiar aquí delitos. Delitos patrimoniales, delitos sexuales, delitos patrimoniales, fraude, abuso de confianza, etcétera. Y estas estructuras cognitivas son relevantes, ¿por qué? Porque determinan la posibilidad de hacer inferencias lógicas. Si alguien cometió el delito de fraude, pues entonces también cometió un delito patrimonial, y lo que se diga de un delito patrimonial se aplica también a fraude, robo, abuso de confianza, etcétera. Y son operaciones que no están en la ley. Son operaciones lógicas que realizamos soportados en esta manera de estructurar el lenguaje. Subimos de escala, semántica proposicional. La diferencia entre enunciado y proposición y la clasificación entre descriptivos que afirman algo acerca del mundo y pueden ser verdaderos o falsos, prescriptivos que indican cursos de acción, performativos que generan cambios en el mundo. Por ejemplo, te bautizo con el nombre Queen Elizabeth y bauticé. Pues en derecho pueden tener una función muy importante, porque el término de enunciado nos permite referir los significantes establecidos en los textos normativos, mientras que proposición se refiere a los significados atribuidos a los enunciados, ya sea como consecuencia de procesamiento semántico o como consecuencia de procesamiento hermenéutico, nuestras reglas de interpretación. Los descriptivos son aseveraciones con posibles valores de verdad con respecto a hechos jurídicamente relevantes. X privó de la vida a Y. Y los performativos cambian estados de cosas del mundo. Te sentencio a, declaro, confirmo, convalido, revoco. Los prescriptivos son muy importantes. Prescriptivos, junto con definiciones, constituyen las piezas del mecano del derecho positivo. Por ejemplo, comete el delito de robo quien se apropia de un bien mueble ajeno sin consentimiento. Está prohibido robar. Resulta que estas proposiciones se caracterizan por estar deonticamente calificadas, como obligatorias, prohibidas, permisivas, técnicas, y por ciertas condiciones de identidad con respecto a la pertenencia a un sistema jurídico. Todos estos elementos son estructurados en los modelos mentales que hacen que los juristas organicen esos esquemas, modelos mentales equivalentes a lo que permite que el físico vea procesos subnucleares y nosotros veamos la división entre aguas nacionales y aguas internacionales resultantes del procesamiento que hacemos con esto. En una dimensión hipertextual, conectamos lo que dice una ley con lo que dice otra ley, y además no solamente hipertextual dentro del derecho positivo, sino que también conectamos con la dogmática, conectamos con la filosofía. En fin. Esto es lo que nos permite encontrar coherencia en un sistema que en realidad no lo tiene, lo que nos permite atribuir significados en función de los intereses de las partes, que son agentes epistémicamente interesados. Segundo ejemplo, proceso cognitivo básico superior de el razonamiento. No sé
si lo sepan, pero en las demás ciencias, los juristas somos vistos como el pasito duranguense de la ciencia. Entonces llevan matemáticas, lógica, formalización, etcétera. ¿Por qué nosotros no? Podemos trabajar con esquemas argumentales, que es lógica informal, con diagramas argumentales de oposición dialógica para representar los debates argumentativos. Pero también podemos ya trabajar con lógica formal, con distintas clases de lógica. Lógica proposicional de primer orden, por ejemplo, cuando estamos justificando una decisión en una sentencia. Lógica deóntica, cuando el problema tiene que ver con la determinación de la coherencia del sistema normativo. Lógica difusa, cuando estamos analizando la textura abierta del lenguaje o la vaguedad lingüística. Lógica abductiva, propia del razonamiento probatorio, etc. Y hay una conexión entre semántica y lógica. Vemos cómo los andamios se empiezan a integrar y van por escalas diferentes de palabras, enunciados y proposiciones, de enunciados y proposiciones, estructuras lógicas y argumentos. Por ejemplo, aquí tenemos que hay que demostrar este enunciado. No existe una invasión o perturbación grave de la paz o cualquier caso que ponga en grave peligro de conflicto a la sociedad. Tenemos las premisas, 3 premisas. La descomposición en letras proposicionales, la formalización de las premisas y la demostración matemática de que es verdad lo que tenemos que demostrar. Con los andamios que hemos visto entonces, vamos a hablar de cómo podemos aplicarlo al aprendizaje complejo en el derecho. Castañeda y Peñalosa hacen una investigación sobre estrategias de enseñanza utilizando el concepto de modelos mentales. Ellos se refieren a que hay distintas clases de modelos mentales. Tenemos modelos mentales de carácter conceptual, de carácter estructural, de carácter causal. Cada uno de estos está implicando habilidades diferentes de los alumnos que tendríamos que estar desarrollando. Pero ellos hacen algo interesante, incorporan los 3 tipos de modelos mentales en una sola propuesta de modelo mental. Entonces, los modelos mentales que se incluyen son conceptuales, que responden a la pregunta ¿qué es esto? En términos analíticos, ¿qué significa esto? Esta palabra. Describen el significado de fenómenos. Estructurales, fíjense cómo se hace la conexión con las arborescencias semánticas que vimos, con las redes semánticas. Y causales, que responden a la pregunta ¿cómo funciona esto? Y que corresponden entonces a el razonamiento lógico. La representación gráfica de su propuesta es un cubo tridimensional en el cual encontramos aquí los 3 modelos, conceptual, estructural y causal, y aquí lo que estamos encontrando son la complejidad cognitiva que se requiere para hacer cierto tipo de tareas cognitivas. Entonces, por ejemplo, la tarea cognitiva primera es comprender y organizar la información. La segunda tiene que ver con aplicar lo aprendido, y la tercera tiene que ver con resolver problemas. También, como vemos, están en orden progresivo. La propuesta de aprendizaje complejo implica que no podemos estar enseñando de manera aislada las competencias, sino tratar de articular las competencias desde el inicio del proceso de formación. Así como un boxeador requiere integrar lo que sabe al brincar la cuerda, pegarle al costal, la pera fija, la pera loca al momento de pelear, cuando estamos teniendo un caso, tenemos problemas que implican interpretación, resolución de contradicciones normativas, la construcción de los argumentos, análisis de los otros argumentos de la contraparte, etc. Entonces, desde el inicio, el grado de complejidad no tiene que ver con estar superponiendo competencias, sino con el grado de complejidad de las tareas que se tienen que resolver. Bien. En un trabajo que elaboran ellos, aterrizan estas ideas y hacen una propuesta de una serie de ítems que corresponden a una clasificación de distintos criterios, como formato de reactivo, la promoción de las tareas cognitivas, comprender y organizar lo aprendido, aplicar o resolver problemas, que ya se conectan a su vez con los andamios anteriores. Voy a pasar rápidamente, con esto solamente quiero que vean cómo se ejemplifica. Con respecto a ciertas operaciones cognitivas, la categoría de comprender y organizar implica generar la habilidad de contestar a las preguntas ¿cuál es la definición de?, ¿cuál es el significado de?, ¿qué término sería sinónimo de?, etcétera. Por ejemplo, con respecto a ordenamiento, ¿cuál es el orden cronológico en que se suceden, piensen ustedes, etapas procesales?
Organización jerárquica, ¿cuál es un concepto más abstracto con respecto a cuál otro? Traducción, la representación lógica de este argumento o cuál desde las siguientes premisas corresponde. Bueno, y vamos a ver una propuesta de cómo podemos adaptar el modelo de Castañeda y Peñalosa al derecho. Por ejemplo, algo que es muy importante es asumir que podemos enseñar el derecho siguiendo estrategias semejantes a otras áreas, por ejemplo el álgebra o la matemática. ¿Cómo se enseña matemática o álgebra? Lo primero que hago es los andamios conceptuales, presento las ecuaciones y después voy introduciendo al estudiante en competencias para procesar, pongo ejemplos del algoritmo para resolverlos. Posteriormente quito las rueditas a la bicicleta y entonces le pongo los ejercicios con las soluciones al final del texto. Por último, lo dejo a que él lo resuelva solo. Fíjense que esta idea de los andamios se vuelve compatible con empezar a enseñar el derecho con el mismo éxito que se tiene la formación en matemáticas. Entonces requeriremos una fase expositiva, una fase explicativa de aplicación y la fase de problematización que presupone el razonamiento lógico. Por ejemplo, un formato de apareamiento, a ver, responde en las columnas, dentro del paréntesis, ¿cuál corresponde a una relación metalingüística con respecto a los siguientes enunciados? De la doctrina, de la dogmática, al derecho positivo, etc. Por ejemplo, podemos presentar problemas vinculados con la categorización de las distintas clases de proposiciones. Podemos trabajar a nivel de semántica de las palabras. También podemos trabajar con el modelo correspondiente a la determinación de procesos causales de lógica. Incluso también podemos trabajar lo mismo con distintos tipos de estrategias. Y desde luego, el problema de cómo está estructurada la información, analizando qué falta aquí, qué sobra, está completo, hay mezclas de cosas que no deberían estar ahí. Este argumento es convergente, es divergente, se soporta esta premisa con esta conclusión con estas premisas o no. Bien. A pesar de que no se realizó una muestra exhaustiva durante esta presentación, lo que sí he querido es ilustrarles la viabilidad de establecer esta conexión entre los andamios anteriores y una propuesta pedagógica concreta y cómo la podemos llevar a derecho. Pero resulta que con los mismos andamios también podemos entrarle al problema de la metodología de la investigación jurídica. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, en una investigación empírica que estamos haciendo, de la cual surge la plataforma para el análisis de la calidad de la investigación, hemos encontrado que las tesis están fatal. Tenemos ahí nuestros histogramas y todo. No se plantean preguntas de investigación, no se definen problemas, no tienen una estructura organizada clara, no hay argumentos que se meten el 80% de pseudohistoria en tesis de derecho, no de historia. Pero algo también muy interesante es que los alumnos tienen la tendencia genuina de querer abordar ciertos problemas para los cuales el derecho en la licenciatura no nos habilita. No quieren hablar solo de normas, quieren hablar de conflictos sociales, quieren hablar de problemas políticos, quieren hablar de filosofía, pero no tienes formación en investigación empírica para decir con propiedad cómo sostienes el modelo que estás afirmando de un problema social. No tienes formación filosófica tampoco para poder resolver problemas conceptuales, pero le entran a todo. Y le entran a todo de tal suerte que en última instancia no sirve de nada. Porque además cuando lo lee la gente de las otras disciplinas, pues lo que hacen es morirse de la risa. ¿Cuál es la propuesta para resolver esto entonces? Bueno, podemos asumir que cada uno de estos objetivos de investigación corresponde a módulos diferentes. Módulos que además están interconectados y cada uno de los cuales requiere de sus propios recursos metodológicos y de sus propias teorías, y que desde luego pueden estar integrados en una sola investigación. Por ejemplo, aquí tenemos que esto corresponde al derecho positivo, lenguaje, etcétera. Sobre esto podemos hacer dogmática jurídica metalingüística. Cuando alguien está interpretando el derecho positivo es lo que está haciendo. Aquí aparecen también las herramientas semánticas que hemos analizado, etcétera.
Pero también puede ser que te interese hacer una investigación meramente conceptual sin ningún compromiso con ningún derecho positivo. La teoría general del delito es teoría del delito para todos, derecho penal. Pero puede ser que no tengas compromiso con un área del derecho, sino que sea transversal. O sea, una teoría de la argumentación jurídica no es una teoría de la argumentación del derecho civil, es una teoría de la argumentación del derecho penal. En un nivel de abstracción superior podemos hablar de teorías generales del derecho. Aquí entra la teoría pura del derecho y entran otros paradigmas, ¿no? Entra el análisis económico del derecho, critical legal studies, etc. Y algunas materias que no son estrictamente jurídicas, pero que sería muy relevante conocerlas bien, filosofía política y filosofía moral. No salimos de la Ilustración, no salimos de Hobbes, no salimos de Rousseau, no sabemos de Montesquieu, etc. Y además totalmente distorsionados, porque lo único que te dan son cápsulas. ¿Qué es lo que viene en los libros? Pues el hombre es el lobo del hombre. Mira, ya sé Leviatán y ya sé lo que decía Hobbes. Y si tú les preguntas a los muchachos, son capsularios, sueltan cápsulas y cápsulas y cápsulas. Además, hechas por gente que no sabe filosofía, que las descontextualiza de las tradiciones filosóficas, de épocas diferentes, etc. Y aquí viene una parte importante, que es la que se conecta con el debate con quienes hacen investigación aplicada. La investigación empírica, cuantitativa, cualitativa o mixta, la investigación transdisciplinaria o interdisciplinaria. No puede entrársele este tipo de problemas en derecho si no sabemos o estamos procesando todo esto. Esto es lo que determina el dominio de explicación al cual se le pueden aplicar estas herramientas. Bueno, hicimos un experimento que fue un laboratorio que resultó interesante. Durante una primera parte, un semestre, les proporcionaba a los estudiantes las herramientas analíticas que hemos visto, incluyendo una introducción a teoría de los sistemas complejos. En una segunda parte, gente del área de investigación aplicada del instituto les explicaba en qué consisten los distintos métodos de investigación cualitativa, los distintos métodos de investigación cuantitativa y la investigación mixta, y posteriormente se daba un acompañamiento a quienes quieran adoptar alguno de estos métodos. Hay que tener muy claro que no podemos forzar a los doctorandos a que conozcan todas las disciplinas y todos los métodos. Para eso está la investigación interdisciplinaria. Lo que debemos hacer es habilitarlos para que sean interlocutores válidos. Una sola investigación puede estar incorporando varias cosas. Una en fiscal, el análisis del código fiscal. Puede tener problemas de carácter conceptual. La diferencia entre evasión fiscal y estrategia fiscal es un problema semántico importante. Puede estar involucrando una teoría de la argumentación específica. Quiero ver si esto funciona con base en principios, si sirve la fórmula de los pesos de Alexi. Puede implicar una teoría general. Yo voy a suscribir a Dworkin porque le gustan los principios. Y también quiero analizar qué está pasando en la práctica, cómo están decidiendo los tribunales, quiero cuantificarlo. La única condición es que sepas o uses adecuadamente los métodos para cada módulo y que lo integres de forma coherente con tu pregunta de investigación y el problema que quieres resolver. Porque la investigación tiene que dejar de ser erudita en el sentido de que repetimos y citamos y decimos. Tiene que resolver problemas. Los físicos te dicen, mira, nosotros admiramos a Newton y a Einstein, pero no los citamos. Si para resolver el problema nos sirve la física de Newton, esa es la que uso, pero no lo cito con argumento de autoridad. Bueno, de eso elaboramos una guía para la elaboración de las tesis, pero fíjense cómo empezamos a preguntar por los módulos que se buscan tocar en la investigación y por las herramientas metodológicas. ¿Cuáles herramientas son las que piensas utilizar en tu investigación? Aquí vemos que están presentes los módulos. Si va a utilizar investigación, ¿de qué tipo? Si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si va a ser mixta, etcétera. Hay una serie de consejos generales que damos acerca de cómo formular hipótesis, etcétera. Algunos vicios en la investigación por kilo. Los tutores piden que avances por kilo de páginas, que tienes que ir haciendo entregas progresivas. Es un absoluto error eso, porque o igual te piden el protocolo de investigación desde el principio y te constriñe al resto de la investigación. Eso es una estupidez, porque un protocolo de investigación se construye cuando ya tienes idea del problema.
es estructurar las ideas que tienes acerca de tu problema y de cómo entrarle. ¿Cómo le exiges que vayan haciendo? Te entregas por kilos y en realidad la tesis al final tiene que ser un todo coherente. Vas a estar condicionando los avances sucesivos, la manera en la que va a evolucionar su propia construcción teórica, porque lo obligaste a dar números de páginas. O sea, estamos llenos de absurdos. La redacción viene hasta el final de la investigación y es lo más trivial. La investigación es cuando ya se hicieron en esta propuesta varias cosas. Se les enseñó a buscar información en insumos de todas clases, no solamente en los libros de texto que están ahí en la facultad y que condicionan que los alumnos de posgrado repitan lo que aprendieron en licenciatura. Cierta forma de manejar esos insumos, generar mapas individuales de cada uno de los insumos que estás consumiendo, integrar un mapa llave donde ya tienes la interconexión coherente de toda tu investigación, realizar un diagrama de Ishikawa donde esa representación asociativa le das un orden secuencial que ya va a ser tu capitulado, y un abstract que es de manera telegráfica lo que te adelanta lo que vas a redactar. Aquí está el ejemplo de un mapa mental de un texto. Aquí está el ejemplo de un mapa llave en el que ya se conectaron los mapas individuales de varios textos y te está obligando a trabajar aquí, no redactando chorizos. El diagrama de Ishikawa en el que la información se organiza de manera progresiva, determinando qué necesito tocar o resolver antes para poder tocar este punto y así sucesivamente, en una especie de ingeniería inversa. Aquí tenemos un ejemplo del abstract, de manera telegráfica, lo que estoy poniendo cuáles son los párrafos y las palabras clave que voy a desarrollar y las fuentes de donde extraigo la información. Una vez que se tiene esto, pues es nada más sentarse a redactar y ya sale fluido, sin ningún problema. Y ya no está con que primera redacción, segunda redacción, o que llegue el momento que dije, chin, yo creí que daba para un capítulo, pero da para un epígrafe nada más. Déjame ver cómo le echo rollo, y entonces meto historia o meto a ver qué para llenar las páginas. Meto gráficas que no generé yo, que no interpreto y nada más las pego para llenar páginas. Bien, entonces hemos visto hasta el momento cómo con los mismos andamios de manera progresiva podemos ir viendo cómo resolvemos el problema de la crisis epistémica, cómo podemos hacer una propuesta pedagógica, cómo podemos hacer una propuesta de carácter metodológico, todo esto dentro del pensamiento lineal. Vamos a ver algunas consecuencias o cómo esto también puede ayudarnos a irnos perfilando a esta propuesta del constructivismo jurídico complejo y estar al día en lo que se está haciendo en cognición y complejidad en otras áreas. Bueno, lo primero que asumimos es, a partir de la definición de sistema complejo, que un sistema complejo es multiescala y cada una de las escalas puede dar lugar a la emergencia de estas dinámicas sucesivas. En el nivel subsimbólico podemos utilizar cierto tipo de métodos, es decir, para cada uno de los niveles se utilizan cierto tipo de métodos propios de la complejidad. Las ciencias de la complejidad rompen con la idea de que hay relaciones lineales. Yo no puedo explicar el comportamiento del clima en relaciones lineales, por ejemplo. A nivel simbólico, corresponde, por ejemplo, a la teoría al análisis de tareas cognitivas, análisis de heurísticas y técnicas de representación del conocimiento. A nivel institucional, Activity Theory, que es una teoría muy interesante de cómo modifico entornos institucionales, piensen ustedes ligado con nichos cognitivos, cognición corporizada, etcétera. Inteligencia artificial aplicada al derecho, como un mecanismo de ayuda a la toma de decisiones. La enseñanza institucional, no únicamente la enseñanza dentro de las universidades. No hay que pensar que la investigación y la enseñanza se restringen a las universidades. Las instituciones suelen ser cajas negras, nadie sabe qué pasa dentro de ellas. Una investigación que modele las instituciones, fíjense, es un primer paso a democratizarlas, porque entonces las convierto en intersubjetivamente controlables cuando los abro a la sociedad civil. Pero no puedo estar dando enseñanza institucional repitiéndole los códigos, ya se lo saben, lo que tengo que ver es qué problemas se están enfrentando, cómo los están resolviendo y cómo los puedo capacitar para que los resuelvan adecuadamente. A nivel interinstitucional, incluso de matemáticas discretas para establecer a través de teoría de grafos las correlaciones entre distintas conexiones institucionales. Bueno, y todo esto lo hemos investigado, o sea, todo esto no es ciencia ficción. En este momento sí estamos haciendo una investigación sobre neuroderecho
y estamos viendo con un electroencefalograma portátil que tenemos ahí cuáles son los correlatos neurológicos que ocurren cuando alguien está tomando decisiones jurídicas y particularmente cuando está enfrentando problemas jurídico-éticos. De los poquitos resultados que tenemos, todo lo que nos han contado de la racionalidad es falso. No es cierto que tenga el tiempo para ver, encuentro la premisa y las premisas están dadas y entonces la premisa fáctica, porque me dicen de hechos, los hechos no son premisas. Y después hago el trabajo de inferencia, no, tenemos actividad en el cerebro al segundo punto 5. Esa reacción es emocional. No puede rescatar de memoria a largo plazo, poner en memoria de trabajo, armar el argumento y hacer la inferencia. En el nivel subsimbólico, bueno, tenemos un desarrollo que se generó en inteligencia artificial, donde tenemos las fases procesales que implican las tareas cognitivas a realizar, los problemas a los que se han enfrentado y las estrategias de solución que se han empleado. Entonces aquí estamos viendo cómo podemos modelar la forma en la que los expertos deciden. Otra vertiente de los modelos mentales tiene que ver con cómo represento la forma en la que un operador jurídico toma decisiones epistémicas ponderando pruebas. Los nodos están representando distintos tipos de elementos introducidos a lo largo de la audiencia y los cambios de pesos, los pesos epistémicos. Aquí, por ejemplo, tenemos que rojo es verdad que P, anaranjado es probable que P. Aparecen nuevas pruebas, empiezan a neutralizar la hipótesis de eximentes de responsabilidad que pasan a negro y como resultado de esta dinámica lo que tenemos al final es el cambio a valor de es verdad que cometió el homicidio y por lo tanto una decisión en términos de responsabilidad. Esta es una representación de la Activity Theory que está involucrando, como ustedes pueden ver, algo muy compatible con la complejidad, reglas constitutivas que crean sujetos que forman parte de una comunidad que trabajan con artefactos y generan cierto tipo de outcomes. Inteligencia artificial, ahí tenemos la pantalla principal de un sistema que desarrollamos con el apoyo de CONACYT que se llama Expertius, de ayuda a la toma de decisión en materia de pensión alimenticia. Y algo muy interesante que son el modelado basado en agentes. Esto es un entorno artificial en el que a través de programación determinas cuáles son los agentes, cuáles son las propiedades que tiene cada uno de los agentes, cuáles son sus reglas de interacción local, ciertos parámetros, dejas correr el programa con ciertos valores en los parámetros y emerge autoorganizativamente un resultado dado. Imaginen que esto lo utilizamos, por ejemplo, en materia de predicción de qué es lo que va a ocurrir ecológicamente con cierta decisión política de aquí a 10 años. Entonces, en un simulador computacional, digo, si el valor de este parámetro fuera tanto y el valor de este parámetro fuera tanto, ¿qué puedo predecir con el simulador que ocurrirá en 10 años? Ah, pues no es lo que quiero, déjame cambiar los valores del parámetro. Esto es una de las herramientas típicas en sistemas complejos. Y a nivel interinstitucional, utilizando teoría de grafos, tenemos una representación, fíjense, cada esferita está representando una posible causa de dispraxis en una institución. Vean ustedes la interacción entre las instituciones, entre los elementos dispráxicos de las instituciones, de distintas instituciones que están interconectadas para una decisión final. Aquí tenemos, por ejemplo, la Policía Judicial, el Ministerio Público, tenemos servicios periciales y hasta el final el juez. Y toda esta combinatoria es la que puede echar a perder el trabajo epistémico que esperaríamos. Esto nos permite ver que la decisión de un juez epistémicamente incorrecta no es una responsabilidad individual, es un problema sistémico. ¿Cómo puedo yo pedirle a un juez que determine la verdad de una proposición si desde la primera audiencia no se admitió una prueba que era relevante? Lo que le estoy quitando al juez por un problema sistémico es la posibilidad de tomar una decisión epistémicamente correcta. Bueno, pero el constructivismo jurídico no pretende ser una teoría meramente descriptiva, también pretende ser una teoría-acción. Y la pregunta central es, ¿cómo puede inducir cambios en los procesos cognitivos de los agentes de tal suerte que se modifiquen sus reglas de interacción y hagan emerger una dinámica del sistema deseada? Algunas investigaciones futuras, quizá tomando el concepto de gobierno abierto, viendo de qué manera podemos hacer que la sociedad civil modifique las reglas de interacción autoorganizativa de las instituciones y haga que emerjan dinámicas diferentes.
No sé en el resto de los países hermanos que nos visitan, pero aquí, por ejemplo, el sistema político en buena medida está blindado. No puedes esperar que el sistema político genere los cambios que tú esperas por el sistema en sí. Además, el sistema es altamente eficiente en su sistema inmunológico para neutralizar lo que pueda poner en riesgo la dinámica del sistema. Entonces, la única forma es induciendo turbulencias autoorganizativas desde fuera del sistema, para lo cual necesitamos conocer la dinámica del sistema. Por ejemplo, si en una estrategia contra el crimen organizado creo que quitando los nodos centrales, los que tienen mayor conectividad, voy a eliminar toda la red sin tomar en cuenta que los nodos que quedan sueltos tienen capacidad autoorganizativa, en lugar de resolver el problema lo que hago es atomizarlo. Entonces hay que identificar cuál es la topografía del sistema y dónde podemos incidir para inducir un cambio de estado de fases del sistema. ¿Algunas reflexiones finales? Bueno, he querido poner esto porque nos está representando lo que hemos dicho. Escapar de las crisis en las que nos encontramos. Ver que es posible ir ascendiendo por un primer andamiaje que está anclado en nuestras propiedades biológicas, nuestras competencias ancladas a procesos cognitivos básicos superiores, que después pueden implicar o sobreponer la investigación empírica, las técnicas de investigación en la complejidad y tratar de generar cambios en las dinámicas institucionales y de ahí, pues, quién sabe qué más venga, pero por lo menos estamos en la línea de dónde están transitando todas las demás disciplinas científicas en este cambio de paradigma epistémico. Y por mí esto es todo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no es el caso, ya lo platicaremos en el café, etcétera. Enrique. Sí, perdón. Compañeros, sí, Carlos. Buenos días. Saludo de la República del Ecuador. Lo que tú hablas es una realidad, no solo en México. También es en Ecuador la falta de conocimiento de metodología de la investigación. El tener ese conocimiento absurdo de que en las ciencias sociales no hay cómo hacer investigación científica es algo absurdo y que creo que en América Latina lo manejamos así. Sin embargo, tú hablaste y topaste un tema sobre las competencias. En nuestra Universidad Nacional de Chimborazo estamos trabajando sobre esa situación y el interrogante o el problema que nosotros planteamos es: ¿el ser humano tiene competencias o tiene capacidades? Punto 1. Llegamos a la conclusión de que sí. En efecto, el ser humano se caracteriza por tener capacidades afectivas, psicomotrices, cognitivas. Estas son el factor fundamental para ir a las competencias. Considerada que las competencias no es competir, sino ser competente. Allá nos conduce. Si yo tengo conocimiento, si yo tengo habilidades, tengo destrezas, tengo afectividad, tengo buena interrelación, de hecho, voy a ser un profesional competente y voy a dar solución a los problemas. La pregunta es la que te hago la siguiente. Tú hablas acerca del constructivismo jurídico. ¿Para qué el constructivismo jurídico? No que sea ese concepto autónomo que ya existe, que simplemente es que el estudiante sea el generador de su propio conocimiento. ¿A dónde desean ustedes, a dónde iríamos nosotros con el constructivismo jurídico? En el Ecuador tenemos bien claro, al buen vivir. No sé acá. Gracias. Qué bueno que tocas ese tema de capacidades y competencias, porque puede ser un problema meramente semántico. Depende de cómo estipules competencia y depende de cómo estipules capacidad. Sobre competencias se dicen muchas cosas y se hablan de competencias blandas y competencias de todo, ¿no? Por esa razón he querido anclarlo en procesos cognitivos básicos superiores, porque en ese momento se diluye todo lo que la gente pueda decir acerca de lo que a ellos se les ocurre que puede valer como competencia. Lo anclas en procesos que ahora tienen que ver con alguna otra parte de tu intervención. En principio, hagamos una metáfora entre genotipo y fenotipo. El genotipo potencialmente tiene muchas manifestaciones que son fenotípicas. Algunos genes en algún momento pudieron haber sido patas de pato y en realidad fueron pico de pato, pero potencialmente podrían haber tenido una expresión fenotípica. Podemos decir que tenemos genotípicamente ciertas habilidades biológicas que pueden llevar a una manifestación fenotípica si las entrenamos. En principio, todos tenemos la capacidad genotípica de saber hacer formalización lógica. No nacimos sabiendo matemáticas,
nos indujeron que pudiéramos hacer álgebra. Si no hubiéramos tenido la habilidad genotípica de hacer álgebra, nunca hubiera ocurrido la expresión fenotípica de hacer álgebra, ni sumas, ni restas, ni multiplicación, ni divisiones, ni nada de eso. Quiere decir que entonces podemos entender que hay una relación entre estas competencias latentes o genotípicas y la posibilidad de hacer que haya una manifestación de las mismas, y este tránsito es el que forma parte fundamental de la educación. Nuestra chamba como, nuestro trabajo como profesores implica precisamente ese paso. Ahora, con respecto a constructivismo, no estoy hablando de constructivismo pedagógico. Constructivismo jurídico complejo está hablando de una concepción epistémica en la que vinculas la complejidad y las ciencias cognitivas. En la propuesta de aprendizaje complejo sí hay un elemento de carácter constructivista, como también hay un elemento de carácter cognitivista. No estamos asumiendo, si queremos desarrollar que los alumnos aprendan a hacer cálculo lógico, que les vamos a dar, apréndanse de memoria las fórmulas. Lo que queremos es que ellos aprendan a construir su propio conocimiento, y nuestra capacidad o nuestra competencia como profesores es la que permitirá hacer que ellos se les desarrolle el paso de genotípico a fenotípico, pero lo tienen que construir ellos. En ese sentido, la propuesta del aprendizaje complejo de Sandra y de Peñalosa, que yo adapto, tiene un elemento de carácter constructivista. Y creo que en principio permea de manera transversal en muchas propuestas de estrategias pedagógicas. Salvo la que es de la magisterial clásica, tú apréndete de memoria y luego repite, en algún sentido todas las demás que tienen sentido como enseñanza, lo que inducen es que tú generes tu propio conocimiento. Entonces, si hay un elemento constructivista pedagógico en la propuesta de aprendizaje complejo, pero el constructivismo jurídico complejo en global es una propuesta epistémica general. Bueno, pues muchísimas gracias. Rápidamente, porque ya andamos con el tiempo encima. Sí, por favor. Sí, muchas gracias, Cáceres, por Al contrario. la conferencia muy importante, muy interesante. Usted hablaba ahorita con relación a las entregas de la investigación que se van haciendo por kilos. Ah, sí, las tesis. Hay un momento en que el doctorante va entregando a su tutor la tesis. A mí me preocupa porque veo acá en México que no hay una definición concreta en relación al volumen de una tesis. Y veo tesis de 400, de 500 páginas. Realmente en Cuba, en mi país, una tesis doctoral no puede tener más de 100 páginas porque es un informe de la investigación, no es un libraco enorme, un protocolo, un tratado. Así es. Después, si quieres hacer tratado, si quieres hacer libro, lo haces en base a los resultados de tu investigación. Pero lo que se presenta al tribunal, lo que se presenta a la Comisión Nacional de Grado Científico, es un resumen, es un informe de lo que se ha hecho en 3 capítulos, 4 capítulos. Hipótesis, problema, preguntas, resultados, etc. Y ahí entra todos estos aspectos que usted ha mencionado. El problema está, ahora, ¿cómo introducir todos esos elementos que usted ha informado que debe tener la tesis en 100 páginas, en 120 páginas, que sea atractivo al tribunal? Cuando yo pertenecía a la Comisión de Grado Científico, cuando yo tenía que estudiarme 10 tesis para 3 días, de 400 páginas, si no así. Sí. Ya que en Cuba se ha reducido esto y se ha tomado la experiencia de otras universidades de Europa. Creo que es lo más sensato y además… Quisiera que en México, por ejemplo, se viera eso. Estoy trabajando en algunos institutos de investigaciones y estoy presentando con este problema, estoy chocando con este problema de tratados más que tesis. Muchas gracias. Sí, sin duda. Hay problemas muy serios. Aquí la tesis sea una muestra de erudición, y no solamente aquí, también en España. Si tú tienes un mínimo de páginas, se vuelve sospechosa tu investigación. También el mínimo de citas, te están haciendo que tengas ciertos números de citas. Curiosamente, Kant no se hubiera recibido, Kelsen no se hubiera recibido, si no alcanzaban las páginas que te están exigiendo absurdamente. ¿Qué es lo que hace eso? Obliga a que los alumnos llenen y llenen de paja, y llenen de paja, y llenen de paja, más otros problemas que tienen que ver ya con la relación entre los tutores, que es un problema sistémico más amplio. Piensen ustedes que estos bodrios de tesis pasan por el tutor, sesiones de comité tutoral cada N meses, examen de candidatura, examen de grado,
quiere decir que tenemos un problema sistémico, no es un problema nada más de los muchachos. Pero sí, tendría que ser, bueno, Barabasi, que reforma el mundo de las redes complejas, obtiene 20,000 citas con un artículo de 2 páginas. Sí, y nada más agrego ahí que la teoría especial de la relatividad de Einstein ocupó 32 páginas nada más para plantearla. Claro. Pobrecito, nunca hubiera salido de aquí. No lo hubiera hecho. Acá hay una cuestión que es importante y respecto sobre todo de las disciplinas, tanto las humanísticas como las sociales, a diferencia de las disciplinas duras, llamadas duras. Y es que pocas veces se piensa en que necesaria y fatalmente para que algo tenga categoría eminentemente jurídica debe de cumplir con 3 requisitos muy importantes: que pueda admitir la falsabilidad, que pueda admitir la derrotabilidad y que pueda admitir la cuestionabilidad. Esa es una cuestión. Y la otra es que siempre habrá un principio de incertidumbre en lo que estemos haciendo, si no, no estamos haciendo ciencia. Ese es el problema, que casi siempre en las ciencias sociales y en las humanísticas no se da, porque todos quieren que cuando termina alguien de escribir o de hablar, de una verdad que sea indubitable, incontrovertible, apodíctica y eterna. Sí, esa es una reminiscencia del pensamiento, los pensamientos que hemos estado refiriendo, las pretensiones de esencialismo. El esencialismo trata de darte respuestas que son independientes de contextos e independientes de tiempo. Y lo que no podemos es exigir las propiedades de los objetos matemáticos a las teorías de carácter conceptual. Entonces sí, ahí hay un grave problema. No sé qué tanto Popper y la idea de la falsificabilidad pudiera ser aplicable a todos los tipos de investigaciones, pero desde luego lo que sí matiza son esas que pretenden ponerse a cubierto, haciendo presentaciones meramente dogmáticas con salidas ad hoc para lo que sea. En derecho lo que hacemos es muy curioso: primero decidimos a dónde queremos llegar y luego hacemos todo lo que queremos para llegar ahí. En el resto de las ciencias es el método el que te va constriñendo. Por eso se vuelve un restrictor cognitivo importante que justifica que sea intersubjetivamente controlable. En derecho decides qué quieres y ya luego te inventas cómo llegas ahí. Pues claro, como no hay algoritmos rigurosos, pues puedo decir lo que sí, con que suene bonito y estuvo. Ya luego hasta me lo publican. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes.